Bueno, primero que todo, un saludo. Aquí estamos en Líderes Capital Rock con este día de conmemoración del Día de la Mujer. Y en este espacio del día de hoy nosotros vamos a conversar y vamos a entrevistar a Solange Martínez, si estoy en lo correcto, ¿cierto? Ella es fonoaudióloga con MBA en especialización, especialista en geriatría y también en lo que es rehabilitación o neurorehabilitación. Tiene múltiples estudios en pedagogía y ahora está cursando un diplomado en marketing y comunicación digital. CEO y fundadora de la clínica geriátrica domiciliaria Salud GER. Y actualmente eres empresaria, experta con MBA, o sea, una mujer poderosa, potente. Así que te quiero dar la bienvenida a este espacio Líderes, que en este caso, no sé si prefieres que te diga líder o lideresa, que creo que sería la expresión correcta. Así que bienvenida aquí a Capital Rock eh, y muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Orlando, hola a todos, muchas gracias. Prefiero que me digas líder en relación al Líder. concepto, sí, que es lo más correcto según Ujú. la Real Academia Española. Estoy contenta, muy feliz por esta invitación, así que podemos ahí conversar de todos los temas que tienes preparado y revisando ahí según la experiencia Eh, que también yo he ido teniendo en este corto tiempo como emprendedora. Perfecto, mira, va a ser un pimponeo de ideas, de conversación y algo muy relajado y práctico para que tú te sientas bastante cómoda. Ujú. Y a mí uno de los temas que me llamó mucho la atención fue obviamente tu profesión, de cómo llegaste tú a esta área de la neurorehabilitación y la fonoaudiología, que debe ser probablemente de tus pasiones. Así que, ¿cómo fue que llegaste a esta área de estudios? ¿Qué te motivó a ingresar acá? Cuéntame un poco de eso. Bueno, la verdad que cuando yo entré a estudiar fonoaudiología, la verdad que iba enfocada más al trabajo de artistas y músicos, porque la Mm. fonoaudiología tiene distintas áreas. El área de la voz era como el área que a mí más me gustaba. Y bueno, entré a la universidad y a lo largo de la carrera me empecé a dar cuenta que mi área que más me gustaba era el área de neurorehabilitación, que era específicamente de personas secueladas de accidentes cerebrovasculares o personas que habían sufrido algún trastorno neurocognitivo o un traumatismo cráneoencefálico y encontré que era un desafío un poco más grande para uno como profesional, porque eso implica obviamente más estudio, más responsabilidad, más compromiso, y me gusta obviamente trabajar más con adultos. Y bueno, ya el año 2012 tomé la decisión de especializarme más por el área de la geriatría, que era un área donde en realidad todos me decían, pero ¿por qué geriatría? Mm. Es algo que nadie sabía de lo que se trataba, no era un concepto muy conocido. Y hice un estudio, ya en realidad hice un estudio más bien sociodemográfico, que es lo mismo que hice cuando realicé mi emprendimiento, para poder ver qué decisión tomaba en relación al postítulo que iba a tomar, porque Ujú. también uno cuando vas a elegir algo, obviamente elige con una proyección, porque la idea es que tú puedas después hacer clases o qué sé yo me desempeñé casi 12 años haciendo academia en todas las universidades de Concepción y algunas en Santiago. Em, por lo tanto, también eso me abrió ese espacio para dedicarme a la academia, a la Ujú. investigación y a la docencia clínica. Y decidí ahí entrar a estudiar geriatría clínica y gerontología, ya que, bueno, yo cuando empecé a estudiar geriatría y gerontología lo hice solo con médicos. Era la única fonoaudióloga que estaba estudiando ese postítulo, ¿ya? Entonces, Disculpa sí. disculpa que te interrumpa, pero ¿por qué nace esta urgencia en ti de tener que trabajar en la salud de adultos mayores? ¿Qué viste, qué percibías tú o cuál era tu intuición que te decía, no, aquí es donde yo tengo que estudiar, aquí es donde tengo que investigar? Sí, justamente por lo mismo, porque cuando hice este estudio sociodemográfico me di cuenta que la proyección que había era la tendencia hacia el aumento de personas mayores a largo plazo. Ya se estimaba que el 2025 iba a haber
una pirámide invertida, donde iba a haber la misma cantidad de personas mayores de 65 años que menores de 14. Por lo tanto, de acuerdo a esa proyección que yo revisé en literatura, me di cuenta que era una opción de estudiar geriatría y empecé a ahondar en ese tema, donde era un tema que no era muy conocido, menos para el área mía, que era la fonoaudiología. Así que, bueno, a raíz de eso, posteriormente yo me fui a trabajar a Santiago, estuve trabajando en el Instituto Nacional de Geriatría, donde me dediqué más al área administrativa y también en el área clínica, ya donde trabajé más en el aspecto de la acreditación de calidad del hospital, y ahí aprendí obviamente otras áreas que no tenía conocimiento como fonoaudiólogo, ya, así que también me sirvió un montón para ganar experiencia en ese plano. Y en relación a por qué me motivé a estudiar geriatría fue principalmente porque la etapa más frágil de la persona es la Ujú. última etapa de tu vida. Sí, Es donde porque, muchas veces, perdón, tienes como como más soledad, más abandono. Entonces, por ahí como que bueno, y obviamente que la salud pública en general también hay un abandono total hacia lo que es la persona mayor. claro, porque si nosotros vamos a lo sencillo y a lo práctico, no existe y no sé si existe, pero eh, si hay un área que es abandonada, no tan solo desde el punto de vista social o de ayudas sociales, pero también desde la salud, son precisamente el área de adultos mayores. Mm. Y una pregunta que surge aquí es precisamente, bueno, ¿qué tipo de enfermedades son las que tú enfrentas desde tu disciplina? Y ¿cómo tú ves el panorama en relación al trato y al acceso que pueden tener los adultos mayores para una mejor atención en esta línea en particular? Mm. Bueno, desde la línea de la fonoaudiología, nosotros no, bueno, en el área mía específicamente nos dedicamos más a lo que es la cognición, ¿ya? Y lo que es la comunicación y la deglución, ¿ya? Que son los aspectos Mm. más generales y más importantes que nosotros podemos ver. Como el Desde la trabajo parte, con afasia, ¿cierto? claro, desde la parte de la cognición podemos ver lo que es la estimulación cognitiva, ¿ya? Es decir, la prevención de trastornos neurocognitivos o demencia, porque hay varios tipos de demencia, ¿ya? Y la idea es trabajar una estimulación cognitiva en distintas funciones cognitivas, por ejemplo, Mm. lenguaje, atención, memoria, funciones ejecutivas, cálculo. Resolución de problemas, ya que están asociados a estimular ciertas áreas cerebrales para evitar posteriormente una demencia, por ejemplo, tipo Alzheimer o una demencia cuerpo de Lewy, por ejemplo, por nombrar alguna. Y por otro lado, tenemos el área de la comunicación, ya que engloba el lenguaje, el habla, ¿no es cierto? Y que ahí nosotros nos dedicamos principalmente al trabajo con usuarios que puedan estar, por ejemplo, secuelados de accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Ahora, en la mayoría, bueno, sabemos que tenemos un país que es altamente hipertenso, diabético, con sobrepeso, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos algunas enfermedades crónicas no transmisibles que hacen que haya un predominio más fuerte de accidentes cerebrovasculares en la población de Chile, ya que es una de las patologías más frecuentes en salud pública. Por lo tanto, también te quita años de independencia y de autovalencia en lo que respecta a tu autonomía en la vida diaria. Por lo tanto, nosotros en ese aspecto trabajamos muy en conjunto con el terapeuta ocupacional y con el kinesiólogo, porque se aborda al usuario de manera holística. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos usuarios, como decías tú, que quedan con una afasia, o sea, un trastorno del lenguaje adquirido producto de un accidente cerebrovascular, es decir, que este paciente tiene problemas, por ejemplo, para evocar una palabra o estructurar una frase o comprender un discurso, una canción, una lectura y no la entiende, o una orden simple. ¿Ya? Entonces ahí nosotros trabajamos esta neurorehabilitación en el fondo desde esa perspectiva. Y por otro lado tenemos las disartrias, que son los trastornos de habla, que son secundarios también a accidentes cerebrovasculares o patologías neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson, ¿ya? Y que generan alteraciones en el habla, en la fonación, en la resonancia.
por ejemplo, en la prosodia, ya que es esta línea melódica, en la respiración, y que obviamente también va a generar una alteración en la comunicación, ¿ya? Y obviamente que eso es lo más, es como es como, o sea, comparado con la fascia, a veces yo siento que la disartria es un poquito más fácil de tratar, entre comillas, ya, que la fascia, porque si tenemos una fascia expresiva, a veces son bien complicados los Sí. casos. Entonces, ahí, y bueno, y en voz tenemos las disfonías, ya que generalmente son bastante usuales en el caso de los profesores, los locutores, ya, o las disfonías Mm. psicógenas, que también se dan en usuarios que están súper estresados y también se generan estas pérdidas de voz. Claro, porque precisamente, bueno, tú hablas mucho de lo que son las enfermedades, también por la edad, por ejemplo, personas que han fumado por muchos años, que pueden tener una posibilidad de un cáncer, por ejemplo, Claro. em, o múltiples enfermedades, por ejemplo, los EPOC también que ocurren en en Mm. esa edad. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es por qué decidiste, sabiendo que es un tema tan complejo, tan arduo, que requiere mucho conocimiento y que uno diría es una locura emprender en un área que quizás no es tan segura en términos Mm. del rendimiento económico que tú puedas conseguir, ¿por qué decidiste emprender y empezar este camino de empresaria y ser CEO de tu propia clínica geriátrica? ¿Qué Mm. te llevó a esto? Bueno, yo como te comentaba anteriormente, bueno, ya tengo 14 años trabajando como fonoaudiólogo y me he ido por varias áreas, incluso la deglución que nosotros la hemos visto en usuarios que, por ejemplo, fueron pacientes COVID y que quedaron, por ejemplo, Mm, traqueostomizados y quedan con problemas de la deglución o con problemas de la voz, que eso es algo que también me faltó mencionar. También nosotros trabajamos con mm, esos pacientes. Ya, ahora, desde la mirada de cuando partimos la pandemia, ya, bueno, yo dejé la academia el año pasado, ya, o sea, hasta el año pasado yo hice clase y después ya renuncié porque no me daba como el tiempo, quería dedicarme lleno a mi clínica Salud Care. Em, y la verdad, cuando tomé la decisión de hacer este emprendimiento, fue bien difícil, ¿ah? Porque yo tenía mucho miedo a emprender. ¿Ya? Muchas personas que me conocían profesionalmente fueron las que me impulsaron y me dijeron, oye, pero tú tienes un MBA, te especializaste en geriatría, eh, podrías hacer algo en relación a lo que tú sabes, ¿ya? Y Que es disculpa, como... disculpa que te interrumpa, pero ¿por qué tenías todo ese miedo como tenías miedo como a sufrir un castigo económico, que no resultara, no sé, cambiar de rol de académica a emprendedora? ¿Qué sentías tú en ese momento antes de dar el salto? Yo creo que también es un poco de falta de confianza. Ya que de repente te falta confianza en tus conocimientos, seguridad en lo que tú sabes y necesitas como que muchas personas validen lo que tú sabes para poder dar un paso más. Y yo creo que por ahí varias personas que me conocían me impulsaron y me dijeron, oye, pero tienes formación, tienes esto, hazlo, tú lo puedes hacer. Entonces yo dije, ya, démosle. Ahora, el tema fue que partió en pandemia, porque nosotros ahora el 11 de marzo vamos a cumplir 3 años y yo comencé en plena pandemia y comencé trabajando con mi mamá. Mi mamá me empezó a ayudar en el emprendimiento, empezamos a salir, yo obviamente trabajaba como fonoaudiólogo, mi mamá es paramédico, así que ella me ayudaba a colocar inyecciones, pasamos con el tratamiento de las neurobiontas, las vacunas, qué sé yo, y de a poco yo empecé a alimentar las redes sociales, ¿ya? Empezamos a alimentar Instagram principalmente y Facebook, ¿ya? En Instagram yo empecé a hacer conversatorios con distintos profesionales que yo ya conocía y que ubicaba, entonces le decía, oye, ¿sabes qué? Bueno, estamos en pandemia, obviamente no podemos juntar físicamente, pero podríamos hacer algo para entrar al concepto de la educación, que es como lo que yo siempre he realizado durante todo mi tiempo de profesional.
y sentía que era importante educar a la familia, a los cuidadores en relación a distintos temas de la geriatría, porque la geriatría es un tema desconocido para las personas, y tú le presentas el concepto de geriatría y te dices, ay, no, es que yo no estoy viejo, no, es que no, yo todavía no llego a esa etapa. Entonces, hay que cambiar este pensamiento de que la geriatría no es algo malo, sino que es algo que tú lo debes mirar desde la prevención, de la promoción en salud. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir cambiando el switch. Y empecé a alimentar la red social a través de los conversatorios, y obviamente empecé a moverlo con educación, y obviamente dar a conocer las prestaciones, y de a poquito empezó a llegar profesionales de distintas áreas, tecnólogo médico, enfermeros, médicos y podólogos, y así fue creciendo hasta que ahora ya somos más de 40 en Salud Care. Eh, Hay kinesiólogos en el área motora, kine respiratorio, tecnólogo médico especialista en oftalmología, odontogeriatra, trabajamos con una geriatra, con un médico internista, con médico de familia. Tenemos, o sea, una red bastante amplia de prestaciones de servicios que están al servicio de la comunidad en el domicilio, ya justamente por lo mismo. De hecho, me pasó una experiencia bien interesante hace como un par de Ujú. días atrás con mi papá en una clínica privada de Concepción, donde literalmente nos pelotearon de un lado para otro. Y yo le decía a mi papá es una persona mayor, pero es autovalente, independiente, qué sé yo, está enfermo, pero no está grave ni crónico. Y yo le decía, imagínate una persona que es mayor, pero que está enferma y que tiene problemas de desplazamiento y tiene que ir para todos esos lados que le mandaban, que una hora tiene que tomarla en un lado, que después tiene que ir a tomarse el examen a otro lado, que tiene que ir a pagar el bono a otro lado. Entonces, imagínate todo ese trámite burocrático que te implica poder llegar a tomarte un examen, a lo mejor una muestra, una toma de muestra, que nosotros, la diferencia es que nosotros llevamos y enviamos al enfermero o a la enfermera a tomar la muestra, y después nosotros hacemos todo lo demás, la gestión. O sea, te alivia un montón, y obviamente evitas que esa persona mayor salga a su casa. Tú sabes que ahora el tema del Mm. tráfico Sí. es un Tú tema. tú haces referencia a algo que es muy importante cuando uno ingresa a un emprendimiento o un negocio, que es el dolor que tú detectaste o la necesidad que tú detectaste. Y cómo tu emprendimiento ayuda a otras personas a sanear estos dolores. ¿Cuál crees tú que es el dolor principal que Salud Care soluciona a los pacientes que atiende? Porque tú mencionaste el tema del domicilio, que eso es algo que es muy escaso, tener este servicio directo en tu hogar, ¿no? Mm, sí. Mira, ¿sabes qué? Salud Care no es una empresa lucrativa. O sea, obviamente tiene un valor, porque Ujú. no, tampoco podemos no cobrar, porque nosotros no somos servicio público, ¿ya? Sí. Pero es un valor que es accesible para todas las personas que tengan, digamos, dinero, o que tengan un seguro complementario y que después puedan reembolsar con su boleta, porque nosotros entregamos boletos. Pero la diferencia que tiene, yo creo, Salud Care con otras clínicas u otros laboratorios que puedan estar dentro del sistema o el ecosistema de emprendimiento, es que nosotros le damos un trato humanizado a la persona, pero más allá de eso, nosotros hacemos un lazo no afectivo, pero sí un lazo de confianza con el cliente, en este caso, que muchas veces son los hijos, los nietos, quienes son las personas que nos contactan a nosotros, es decir, millennials, baby boomers, ya que es más o menos el segmento que nosotros con los que trabajamos directamente, digamos que son ellos los que pagan el servicio. Pero también hemos visto el abandono que han sufrido muchas familias de parte del sistema público en relación a pacientes que tienen, por ejemplo, patologías tan crónicas como el cáncer, ¿ya? Es decir, que te dejan a ti los medicamentos, la morfina, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Nosotros te dejamos acá la morfina, te dejamos la fajada, qué sé yo, y ustedes se hacen cargo más o menos como del tema. O sea, y no explican, no dan apoyo a la familia, no dan Mm. acompañamiento. Y a nosotros, yo lo digo por experiencia, porque nosotros hemos hecho ese trabajo. O sea, hemos hecho el trabajo de la educación, de la preparación al buen morir, preparación al usuario, a la familia, de decirle cómo tiene que afrontar este proceso tan doloroso, ¿ya? Entonces es un tema súper complicado, porque resulta de que uno es joven, ¿ya? Y uno como joven también va
aprendiendo, nosotros no las sabemos todas tampoco, ¿ya? También está eso de que siempre uno tiene que estar actualizándose, aprendiendo, y uno aprende mucho de la familia, de los cuidadores. Hemos hecho hartos cursos Mm. con cuidadores informales también, entonces ellos también nos han manifestado lo mismo, o sea, la salud pública abandona a los usuarios. O sea, yo tengo pacientes que de repente me dicen, yo he estado 4 o 5 horas en urgencia y no me pescan y me mandan para la casa con mi mamá. ¿Y qué hago yo con ella? Entonces te llaman así como, oye, sabes que yo necesito atención porque en verdad no, en el hospital no me atendieron, mi mamá está súper mal y qué sé yo, y nosotros ahí tenemos que intervenir con médico, enviar al enfermero o a la enfermera que le pasa algún medicamento, suerito, qué sé yo, para estabilizarlo. Mm. Muchos usuarios vuelven de la hospitalización con lesiones por presión, donde entonces tú dices, oye, pero ¿qué pasa? Mira, acá en la 8ª región tenemos una unidad de geriatría que está en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. No hay más unidades, se están tratando de implementar unidades, sí, en el hospital regional y hay entusiasmo por armar unidades que estén bien cohesionadas y bien armadas, pero todavía falta mucho. Si vamos más al sur, no hay nada, o sea, si vamos a Temuco, vamos a Puerto Montt o vamos a Los Ángeles, por ejemplo, no hay nada. Y tú vas a Santiago Mm. y tienes un hospital que es exclusivo de personas mayores, que es el Instituto Nacional de Geriatría. Entonces ahí tú te das cuenta que todavía para regiones, lo que es geriatría es algo que está todavía en pañales, ni en sueños todavía. Ahora, si lo Y llevamos a la eso, formación de profesionales, es mm, otro tema más. ahora, y eso, ¿por qué crees tú que pasa ese, no tan solo desde el mundo privado, porque tú del mundo privado, del emprendimiento, tú ayudas y tú estás generando el cambio Mm, en tu zona, pero ¿no crees tú que falta eh, políticas públicas que nos ayuden a generar un marco de cuidado? Porque por temas de emprendimiento a mí me tocó conocer la realidad de los LEAM, que los LEAM son los centros de mm, adultos de larga estadía para adultos mayores ujú, y que uno por región, y yo, y es dramático porque hay abandonos digamos, del Estado y mm, hay un área que es la infancia y el adulto mayor que son las más débiles y que no mm, tienen protección. Y los privados, las empresas intentan ayudar. De hecho, si hay algo que duele, es que la burocracia es brutal con los adultos mayores mm, y nos enfrentamos a muchos problemas. O sea, vivimos en un mundo digital y muchos adultos mayores no saben cómo usar un teléfono incluso, no saben hacer transferencias bancarias, no tienen alfabetización digital. mm, Por ejemplo, no se le enseña al adulto mayor a utilizar redes sociales, están desconectados o abandonados por su hijo, tienen problemas graves, mm, eh, porque si hay situaciones de abandono es con adultos mayores. Hay casos terribles de que nos enteramos que después de meses se falleció la vecina que era adulto mayor porque no existía para los hijos. Entonces, mm, eh, crees tú que es posible, o qué harías tú desde esta pasión tuya por mm, comprender y ayudar a nuestros adultos mayores? Porque cometemos el error de tratarlos como de viejitos, como mm, no, el viejito, y claro, son personas con derechos, eh, yo vi el otro día que posteaste el tema cómo es vivir la sexualidad de los adultos mayores, que mm, tienen eh, experiencia y tienen vida, o sea, la vida no se acaba a los 50 años, no, hay vidas más allá a los 60. Entonces, ¿qué harías tú? Si yo te dijera, mira, te empodero y digo, mira, es tu decisión, ¿cuáles serían tus tácticas, tus estrategias para poder ayudar a nuestros adultos mayores? mm. Mira, súper interesante tu pregunta. Bueno, yo creo que aquí de partida, como tú decías, las políticas públicas que nuestro país tiene en relación a las personas mayores son bastante paupérrimas. O sea, yo la verdad que digo que no hay una preocupación hacia la persona mayor, pero viéndola desde el concepto no de asistencialismo propiamente tal, Claro. porque ya tenemos personas mayores sobre 65 años, sobre 60 años, que son emprendedores, que siguen trabajando, que quieren
contribuir a la sociedad, y no necesariamente porque no les alcanza la plata por la pensión, sino porque ellos se sienten útiles y te dicen, es que yo no quiero quedarme en la casa mirando el techo o mirando tele, yo quiero trabajar, yo quiero seguir siendo útil a la sociedad. Quieren a lo mejor hacer clases en la universidad o hacer clases en un instituto o apoyar en algún tipo de proyecto. Entonces, yo creo que acá hay que cambiar la mirada que se le está dando a la persona mayor. Y creo que también pasa mucho que falta educación, tanto cívica, financiera y también en temas de trato hacia las personas. ¿Ya? Yo creo que acá se ha perdido el norte, eh, la sensibilidad que hay que generar también en los jóvenes, ¿ya? Más educación, más conocimiento, acercar más esta intergeneracionalidad entre las personas jóvenes y los adultos o las personas mayores, ya, porque las personas mayores obviamente te van a entregar experiencia, ya, es como en otros países, China, Japón, ¿no es cierto?, donde se privilegia mucho el tema de que las personas mayores sean, no sé, senior Sí. se contratan, ¿no es cierto? Y Claro, que obviamente porque hay menos pasada porque tú sabes sí, que los millennials duran un poco en los trabajos y después se van. Entonces, en claro, cambio, lo dime. que ocurre, por ejemplo, con las dietas de Okinawa, lo Mm. que ocurre con el ejemplo que es Japón, que es con el fenómeno Okinawa. Y te pido disculpas si que llegó mi pareja y están ahí los gatitos maullando, así que disculpa por eso. Claro, No, porque tranquila. si existe algo, y que yo creo que algo que yo he aprendido de la cultura asiática, es que eh, la cultura asiática respeta mucho a los adultos mayores porque son Mm, como tienen la sabiduría, la experiencia, y son como el anciano de la tribu, ¿no? claro. Y algo que nos pasa mucho en esta, por lo menos en Chile, a mí me ha tocado conocer diferentes familias latinoamericanas, pero aquí en Chile algo nos pasó Mm, que dejamos de respetar y preocuparnos de nuestros adultos mayores. Yo, mira, ¿sabes qué me acordé? No sé si es loco porque como un recuerdo desbloqueado. ujú, No sé si tú te acuerdas de una publicidad de muchos años atrás, no sé si era del Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas, que era Está viejo, bótalo. mm. ¿Te acuerdas? Sí, eso Y me acuerdo. me acuerdo, y claro, hay una percepción como que el adulto mayor en todos los niveles es inútil. Y algo que tú tienes mucha razón en eso, em, y yo creo que también nos pasa por un poco una falta de responsabilidad con ellos. Nosotros que tú dices los millennials o incluso los más jóvenes que no nos preocupamos de nuestros adultos mayores y están como sacados del mapa de nuestras relaciones familiares. Mm. Y eso es algo muy interesante que tú mencionas. Ahora, ¿cuáles son para ti, si pudieras definir eh, dos a tres pasiones que a ti te mueven para involucrarte en esta línea de trabajar no tan solo con adultos mayores, sino que en salud, educación y ser empresaria también? Ya, bueno, lo que me apasiona, la verdad, primero, es poder dejar algo en este mundo. Eso como siempre yo he dicho, como contribuir con algo, a lo mejor no hacer eh, que todo el mundo lo conozca, pero que al menos mi comunidad, mi espacio, mi ciudad, sepa que existe algo que pueda apoyar a las personas, ¿ya? Y desde la mirada que nosotros le damos, que es la humanización, ¿ya? O sea, el amor al prójimo, el poder sensibilizar a la gente en este mundo tan narcisista que tenemos, tan individualista. Lo otro, obviamente, que me apasiona es educar. Entonces, también, si se pueden conversar temas como lo que tú Ujú. mencionabas, nosotros ahora hicimos un conversatorio sobre la sexualidad de la persona mayor. Entonces te dice, pero la sexualidad, pero ¿cómo? Sí, porque una persona mayor, o sea, todavía puede rehacer su vida, a lo mejor quedó viudo, pero conoció a alguien, se enamoró, quiere
volver a reencontrarse con una persona, enamorarse de nuevo, a lo mejor vivir, viajar, ¿ya? Entonces, ¿por qué negar la educación para que la gente también vaya expandiendo su mente y se vaya dando cuenta que, oye, tú también te vayas a volver viejo y vas a querer vivir la vida, a lo mejor, o vas a querer seguir viviendo la vida como tú la vives ahora, con espíritu joven y todo? Em, y del punto de vista del emprendimiento, obviamente mi idea es expandir Salud Care a otras ciudades, como lo he hecho ahora en Los Ángeles y Chillán. Ya, mi idea es potenciar Salud Care al sur de Chile, ya porque siento que el sur de Chile hay un abandono en lo que respecta a la salud. Sé que obviamente es un sueño que yo tengo, bueno, ojalá a corto plazo, digo yo, ya igual quiero implementar otros sistemas, por ejemplo, aplicaciones, más inteligencia artificial a lo que es Salud Care, que es lo que sueño más adelante, ya, de poder hacer una aplicación que esté enfocada a poder optimizar el tema del acceso a la salud a domicilio, ya, así como Uber, pero Salud Care. Y esos son como mis proyectos a largo plazo, ¿ya? Es poder en el fondo hacer crecer Salud Care, pero para que otras personas también puedan aprender de la geriatría, ¿ya? Eh, las personas que obviamente son geriatras o que se formaron en geriatría puedan también ser parte de nuestro equipo, de que puedan contribuir con distintos conocimientos y experiencias. em, pero básicamente poder contribuir a la sociedad, o sea, poder cambiar este switch y que en algún momento alguien me diga, algún político, me diga, oye, ¿sabes qué? Estoy interesado en esto de trabajar políticas públicas en las personas mayores y en verdad me gustaría que trabajes con nosotros y que puedas ayudarnos y que puedas participar en proyectos. Eso es lo que a mí me gustaría también, ¿ya? Poder entregar mis conocimientos, mis ideas al sistema público para poder ir mejorando los procesos y que todas las personas puedan acceder a la salud eh, que sea obviamente de calidad y que obviamente también sea eficiente y efectiva para todos, porque en realidad ahora tú puedes entrar salud, pero no ni de calidad, ni efectiva, ni eficiente. Claro, y probablemente de las ideas que son bien desafiantes, nos encontramos con que en el área de la salud precisamente estamos muy alejados de un ideal, Mm, de mejoras prácticas. Por ejemplo, yo siempre he discutido de, tenemos tanta tecnología, pero no tenemos una ficha única médica a nivel nacional donde pueda acceder en todos los lugares donde tú te has atendido, sea público o privado. claro. Eh, o, por ejemplo, un registro nacional que nos permita detectar, por ejemplo, o sea, existe la información, pero no hay una sistematización. Por ejemplo, bueno, Mm, si tú llegas a sufrir un accidente, una descompensación, yo tengo acceso a tu ficha médica en línea, a tu epicrisis, por ejemplo, mm, en todos los lugares que tú te has atendido y ahora, por ejemplo, nos enfrentamos a que tenemos las herramientas tecnológicas, por ejemplo, para telemedicina, que son bien desafiantes, que nos abren un marco de posibilidades súper fuerte mm, y, bueno, es bien simpático porque tú dices el sur es tu norte y que si hay algo que es importante es recuperar esta lógica hacia el sur, ¿no? Que poder eh, ver hacia regiones, porque, bueno, yo soy de Santiago y yo me doy cuenta del Santiago centrismo que vivimos, ¿ya? Y que es lamentable que sigamos teniendo estas problemáticas, porque ustedes también son chilenos y ustedes también nos necesitan y ustedes necesitan el apoyo y poder invertir más, más con ustedes. O sea, el sur hay muchas posibilidades y yo creo firmemente que se pueden mejorar muchas cosas y por eso es súper importante lo que tú estás haciendo y tiene un gran valor. Y creo que es súper importante que Salud Care y que tú misma sean una voz empoderada sobre este tema y que me encanta que existan personas que hagan algo tan noble como es no tan solo ser empático, sino que preocuparse del otro y mm, que los adultos mayores nos necesitan. Y tú tienes mucha razón en eso. Ellos nos necesitan porque al final, en el abandono que todos le hacemos a ellos, nos olvidamos. Y mm. nos olvidamos que nosotros también vamos a ser adultos mayores en su momento.
y uno siembra lo que cosecha y uno siembra lo que cosecha y tú cosechas, perdón, lo que siembra. Y no me gustaría en unos 40 30 años más vivir la situación que tú me has explicado durante toda esta entrevista, de este Mm. abandono estatal que tienen nuestros adultos mayores y cómo tienen que ser iniciativas privadas que los ayuden a tener una mejor vida. Y lo otro que te quería mencionar, Orlando, que es algo que también nosotros vemos harto, ya que es el tema de los cuidadores, ya que Ujú. ese es otro segmento que está sobrepasado, ¿ya? Bueno, tenemos muchos usuarios que son personas mayores que son cuidados por esposas mayores, ¿ya? Mujeres ya de la misma edad, longevas, enfermas también, ¿no es cierto?, con varias pluripatologías. Y por otro lado tenemos a hijas también que se hacen cargo, o a veces vecinos, ya que se hacen cargo de estos usuarios. Ahora, el asunto es cuando tú tienes una persona mayor que está en situación de dependencia severa, ya que está totalmente dependiente para su actividad básica, instrumental y avanzada, que es lo que se denomina como postrado, ¿no es cierto?, en lo común que toda la gente conoce. Eh, entonces tenemos esta sobrecarga de cuidador, donde tenemos un paciente que ya también lo vemos como un paciente más, ¿ya? Y que también está abandonado porque tampoco tiene las herramientas, ¿ya?, de cuidado, que eso es otra cosa, porque yo tengo que entregarle herramientas a ese cuidador para que pueda cuidar a una persona. ¿Y cómo yo lo hago? Entonces, si bien hay municipalidades, acá en la región del Biobío hay algunas municipalidades que se han encargado de tener algunos programas pilotos de recambio de cuidador, ya quiere decir que vaya un cuidador 1 o 2 veces por semana y releve a este cuidador informal, ¿no es cierto? Pero aún así hay muchos cuidadores que no tienen esos beneficios, sobre todo los que son del área privada. Ya, ahora del área privada tenemos un segmento que es el ABC1, ¿no es cierto?, que es el que puede pagar un cuidado domiciliario con TENS, ¿no es cierto?, con un equipo a lo mejor interdisciplinario, médico, enfermero, kinesiólogo, fonoaudiólogo, que esté ahí, ¿no es cierto?, de cabecera con el usuario y que después con una boleta pueden hacer el reembolso en la ISAPRE, ya, porque hay varios eh, pacientes que tienen estos programas y que después pueden hacer los reembolsos, pero no todas las personas tienen esa posibilidad. Entonces tenemos un segmento de clase media, media baja, ¿no es cierto?, que Sí, no va a poder acceder a eso. Y no tiene tampoco la herramienta, entonces terminamos con un cuidador enfermo, con dolor de espalda, que deja de tomarse los remedios, que deja de ir al doctor, que empeora su salud, y además tenemos al otro usuario, que es el mayor, que está enfermo. Entonces, ya tenemos dos personas al cuidado. ¿Y quién se hace cargo de ellos? Entonces, ahí viene el tema. Claro, hay muchas veces que te dicen, no, estamos haciendo esto, estamos haciendo otro. Ya, pero es insuficiente. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Salud Care hemos hecho cursos para cuidadores a través de musicoterapia, hemos realizado intervenciones con cuidadores a lo largo de todo Chile, lo hemos hecho por Zoom, con unas amigas, grandes amigas de Argentina, y con ellas hemos realizado cursos de musicoterapia para poder trabajar este proceso de cansancio y de agotamiento y de sobrecarga del cuidador. Entonces, es un tema súper complejo porque tú empiezas a conversar con los cuidadores y te empiezas a dar cuenta que están súper abrumados, están súper cansados. Muchas veces se genera el otro lado del maltrato hacia la persona mayor, ¿ya? Porque el cuidador está cansado, entonces lo maltrata, ¿ya? Y ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Entonces, es una bola de nieve, es una cascada del desastre, como lo que también se denomina en geriatría. Entonces, son muchos aspectos ¿puedes repetir ese biopsicosociales. concepto? Disculpa, cómo es el concepto La cascada del desastre? cascada del desastre, sí, Pues, cascada del desastre. así en cortito, ¿qué sería una cascada del desastre? Que está la señora enferma, por ejemplo, que tú mencionas eso, que como Mm. está cuidando a su marido postrado, la señora sufre una subida de presión y se desmaya y no puede atender, y el caballero ve la situación. Eso sería como ¿qué sería eso? Mira, como para darte un ejemplo, tenemos una persona mayor, vamos a hacer un escenario, una persona mayor que vive con un matrimonio y uno de ellos vive con un perrito, ¿ya? Viven ahí con un perrito, qué sé yo, gatito, y el gatito se le atravesó en el camino a esta persona mayor, a uno de ellos. Se cayó esta persona mayor, se fracturó.
esa fractura que le va a generar. Dolor. El dolor lo va a llevar a lo mejor a una operación. La operación lo va a llevar a la cama, ¿no es cierto?, a la dependencia. Esta persona que lo cuida es mayor y tiene que movilizarlo, no se lo puede, ¿ya? Y ahí viene todo lo demás, depresión, trastorno neurocognitivo, lesiones por presión, bueno, todo lo que es la enfermedad no transmisible. Por otro lado tenemos a lo mejor cansancio y sobrecarga del cuidador, depresión, estrés, trastornos del sueño, o sea, Ya. una cascada del desastre. Así, pero con todo. Ahora, me gustaría dirigirnos hacia unas preguntas finales antes de hacer este cuestionario más lúdico, para que bajemos un poco de este tema que es álgido y es bastante potente en su Mm. conversación. Dos preguntas así directas para ti. Mm. ¿Tú crees que es posible mejorar las condiciones de vida de nuestros adultos mayores en Chile hoy? ¿Y qué necesitarías tú? Te dejo el cargo a ti, ministra de Salud o directora de Senama. Tu decisión. ¿Qué harías tú ahora ya si fuera tu decisión, el líder, para mejorar la vida de nuestros adultos mayores ahora? Wow. Bueno, de partida yo daría urgencia a algún proyecto de ley, ya que pudiera dar mayor abordaje, de un abordaje mucho más biopsicosocial, ya a la persona mayor, entregándole más herramientas también a los profesionales ya del área médica en relación a temas de cuidado de persona mayor, geriatría, abrir más este campo, porque ya tenemos, si no me equivoco, un poquito más de 100 geriatras, esto a nivel del 2019, ¿ya? Pero esto a lo largo de todo Chile, cerca de 100, un poquito más a lo mejor, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay poco, poco profesional que esté, ¿no es cierto?, capacitado para poder atender a las personas mayores. Entonces, yo creo que acá hay que trabajar alineado también con las universidades, fomentar más el tema de las becas de geriatría, diplomado, magíster, en las mismas mallas curriculares de las distintas profesiones, y no solamente el área de la salud, fíjate, porque yo lo veo, por ejemplo, arquitectura debería tener un área de geriatría. ¿Por qué? Porque tú vas, caminas por el centro, por ejemplo, de Concepción, y ves barreras arquitectónicas por todos lados. Vas caminando una acera donde no hay una rampa de acceso ni para las personas en situación de discapacidad, ni para, ¿no es cierto?, para el tema de caminar, ¿no es cierto? Las aceras están todas ahí en mal estado. El transporte público, por ejemplo, en Los Ángeles no hay micro, la mayoría son colectivos, no le paran a las personas mayores. Las micro en Concepción no tienen acceso a una silla de ruedas, no tienen acceso a que una persona mayor suba con un andador, suba con una ayuda técnica. Entonces, si empezamos a evaluar desde una mirada más holística, hay que hacer una política pública por cada segmento, no solamente en salud, sino en educación universitaria, en todas las carreras, a lo mejor en ingeniería, en informática, cómo yo a lo mejor voy a entregar a lo mejor un programa que pueda ayudar a las personas mayores, ¿no es cierto? Estaba antes Teleduc, no sé si se me cayó el carnet, pero Teleduc, ¿no es cierto? Era un programa que te educaba desde la tecnología en ese periodo, ¿no es cierto? Que te enseñaba herramientas, conocimientos, qué sé yo, implementar más ¿no es cierto?, programas que sean educativos, que sean enfocados, porque hay muchas personas que no todavía utilizan, ¿no es cierto?, las redes sociales, todavía hay gente que es muy tradicional y ve televisión, ve programas de televisión, utilizar todos estos canales que tenemos para poder ir educando, pero esto es un plan de trabajo que hay que hacerlo en todas las áreas, en el transporte público, en la arquitectura, en la educación, en la salud, o sea, es algo que es algo completo, no es solamente una sola área que yo lo puedo decir ya, el área de la salud, sí, formar más profesional y todo para mejorar la atención, eso por un lado, pero también tengo que ver lo otro, cómo accedo a un supermercado, a lo mejor cuando tengo que ir al baño,
los baños no tienen las manillas para poder acceder, ¿no es cierto?, con más facilidad, las puertas son muy pequeñas, no puedo entrar con una silla de ruedas. Hay un tú, solo baño de discapacitados y los otros, o de situación de discapacidad. o sea, tú hablas de poner al centro de la urgencia, de la emergencia y necesidades, pensar la ciudad para nuestros adultos mayores y pensar Mm. todos los servicios para ellos. Más que para ello, o sea, estamos pensando de que estamos en un país longevo. Sí, Entonces, y también tenemos que pensar que tenemos una juventud que está más obesa, que está más hipertensa, que está más diabética y que eso va a traer consigo, obviamente, un tema a largo plazo, porque vamos a tener personas mayores muy enfermas. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de ese grupo de personas enfermas si no tenemos profesionales capacitados, arquitectura adecuada para poder eh, generar movilidad ya en las personas mayores? Entonces, acá hay porque mira, imagínate, Chile es un país, aparte de longevo, tiene disminución de la natalidad. Si bien ha entrado mucho inmigrante y que ese inmigrante también ha potenciado el hecho de que aumente un poquito la natalidad, ¿no es cierto? Pero no es algo significativo, ¿ya? Entonces tenemos que considerar que Chile es un país longevo y cómo lo vamos a afrontar. Y resulta que ahora se está como pensando, así como bien lejano, como que ya vamos a hacer algo, como que, o sea, hay diputados, y te lo digo así porque yo he hablado con las personas que son asesores de diputados, que me dicen, oye, es que sabéis que tenemos que hacer un proyecto de ley, pero sabéis que no sabemos cómo abordarlo, porque en verdad no tenemos idea. Y estamos como al debe con eso. Y yo le digo, ya, pero, o sea, es que no, es que sabéis que es complicado porque son tantas cosas. Sí, pues, pero tienen que partir por algo. Entonces, claro, reúnanse con porque las personas que sí tienen a lo mm, mejor idea o que les vayan abriendo un poco más la pero mente mira, de lo que hay que hacer. hay algo que, y esto es un poco para cerrar esta conversación que estamos teniendo. ¿No crees tú que lo que pasa, y pasa múltiples cosas, no solo con los adultos mayores, con la educación, con la salud, es que la lógica de sálvate solo, como oye, es tu familia, preocúpate por ella, y no que exista un marco de protección, infancia, adultos mayores, jóvenes, prevención, una cultura de la prevención está ligada a esto como, mira, sálvate solo, no molestes. Mira, nos gustaría aplicar esto como política pública, pero eh, no sabemos cómo hacerlo. ¿No crees tú que funciona como esa lógica que quizás es relevante pero no importante? Sí, absolutamente. O sea, yo creo que acá no están las personas indicadas en los cargos. Claramente. O sea, yo soy súper así fría y bien directa para decir esto. Yo creo que las personas que deberían estar a cargo en temas de personas mayores en sí no son las idóneas. Por lo tanto, si tú no tienes un equipo idóneo para trabajar, no vayas a sacar nada en limpio y vayas a seguir dando vueltas en lo mismo, en Es el como un loop, asistencialismo. ese loop Exacto. que es bastante perverso, porque al final es como la lógica de los bonos también. O sea, un bono no te sirve, no soluciona la No, realidad de esa persona. no. Y claro, el asistencialismo tiene el problema de que es un parche, pero no una verdadera solución. Y yo creo Mm. que a lo que estamos todos llamados, los que estamos involucrados en, porque son chilenos y chilenas que están sufriendo. Sí. Y son, y yo lo, eh, hay un tema personal también que eh, yo lo veo con mi mamá y mi papá, que es bien brutal el abandono, porque si uno no se activa por ello, están solos. Mm. Entonces, eh, y sufren precisamente porque eh, hay hay una lógica de abandono que yo no entiendo por qué ocurre esto, siendo que se supone que nosotros tenemos que proteger a los miembros más antiguos de nuestra familia y pareciera ser que los abandonamos y los dejamos a su suerte. Yo no sé si por la lógica de sálvate solo o porque lisa y llanamente nos faltan políticas públicas, como tú lo has mencionado, parece que sí faltan, Mm. y porque pareciera ser que no es interés
preocuparnos de nuestros adultos mayores y que deberían estar al centro de nuestra preocupación, que es la Sí. familia en general, desde el momento de la formación de la vida hasta el momento de fallecer, no está en el centro. Y por lo que tú me has contado ahora, creo que nos preocupamos mucho de lo que yo llamo las minorías progresistas y no nos preocupamos de las familias o las mayorías conservadoras, que nos preocupamos de, que somos súper empáticos y nos preocupamos del resto, de la protección del adulto mayor, Ujú. de nuestra primera infancia, y que es bien brutal lo que tú me has contado porque, claro, tú como emprendedora tienes esta misión y que quizás tu sueño en algún momento en que lo que tú, ese granito de arena que tú estás haciendo de conciencia, de llamar a nuestras conciencias, quienes te estamos escuchando y quienes te van a escuchar, es como, mira, preocúpate de tu mamá, preocúpate de tu papá, es importante, intenta conectarte con ellos, intenta saber cómo están, eh, porque si uno como hijo o hija lo abandona, quedan desamparados. Sí. Y tu rol acá de guiarnos, porque yo te digo, a mí me ha servido mucho esta conversación un poco para sacarse la venda que uno tiene en los ojos de las creencias que uno tiene, porque creo que es súper brutal lo que tú estás diciendo sobre nuestros, en el caso mío, nuestros padres, o que de verdad están, si uno no se preocupa de ellos, quedan desamparados. Exacto. Sí, y de hecho, bueno, yo lo veo en mi caso súper personal. Mi papá tiene 64, ahora en mayo cumple los 65, está súper feliz porque se va a jubilar. Mi mamá tiene 65, pero mis papás son súper activos. O sea, son personas que, si bien tienen sus patologías, hipertensión, diabetes, qué Sí, sé yo, pero son personas súper activas. Y veo a mi abuelo que tiene 97, mi abuela tiene 95, mi tía abuela tiene 90, y te digo, están regios. O sea, sí, yo me voy a ver a mi tata, yo me pongo a conversar con él y mi tata así como, me dijo un día, no sé, voy a traer el diario porque vi que había leído sobre los autos voladores. Entonces yo le dije, oh, sí, y ahí yo, obviamente le mostré, ¿no es cierto?, unos videos en YouTube y ahí empezamos a conversar mm, de robot y qué sé yo. Pero él súper sí, conectado con la realidad, y estamos hablando de una persona que tiene más de 90 años. Entonces tú ves y te das cuenta que uno, con tan solo dedicarle un ratito a alguien, conversar con esa sí, persona, escucharlo, porque tiene muchas historias, sí, dejar el teléfono de lado, ¿ya? O si lo quieres ocupar como un instrumento, como para mostrarle algo y complementar lo que estás conversando, ¿no es cierto? Oye, es súper enriquecedor. Pero lamentablemente ahora hay muchas personas que están, ¿no es cierto?, hiper comunicadas, hiper conectadas, y que no tampoco se dan mucho el tiempo de ir a ver a su papá. Yo vivo en Los Ángeles y viajo cada 15 días a Conce a ver a mis papás, comparto con ellos, tomo once con ellos, converso, salgo con ellos a tomar café, salgo con mi papá, salgo con mi mamá, así que vamos a viajar. Eso yo creo que es lo que hay que hacer como hijo, tratar de compenetrarse más con ellos. Si a lo mejor tuviste algún problema con tu papá años atrás, años luz, ya está viejo, reconcíliate con él. Chao, o sea, sigue tu camino, perdónalo, discúlpalo y dale, disfrútalo, es tu papá, lo tienes vivo, o tu mamá y lo tienes viva. Hay muchas familias o muchas personas que han perdido sus seres queridos ahora con los incendios, con enfermedades, con tragedias. Entonces, si tú tienes a tus papás vivos, disfrútalo, aunque sea un ratito, un día a la semana, compartir con ellos una once, llevarle un dulcecito, ellos son felices con lo que tú les lleves, ellos son sí, felices. Y lo mismo pasa con los abuelos, si tú te sentáis con ellos un rato, yo lo veo con mis tatas, o sea, yo a mi tata le digo, tata, vamos al campo, y yo lo saco y lo llevo al campo, y es feliz, una tarde, aunque sea un ratito, par de horas, caminando por el campo, no sé, mostrándome, qué sé yo, que aquí hay una pera y vamos a sacar pera, vamos a sacar durazno, él es feliz. Entonces yo creo que acá el tema es compartir más intergeneracionalmente con las personas mayores y nutrirse de los conocimientos, del contenido que ellos tienen, de la información. Ellos saben mucho y tú compartes con ellos y hay gente que está súper conectada y hay muchas personas mayores que también quieren aprender a utilizar el computador. Date el tiempo, enséñale a lo mejor a meterte a YouTube, a meterse a mandar un correo,
a lo mejor quiere utilizar el FaceTime, no sé, y quiere hacer una videollamada por WhatsApp, pero date un poquito de tiempo para explicarle y por último se lo dejáis anotado, así en un cuaderno, porque yo también le digo a mi papá, cuando se le olvidan las cosas, le hago videos, yo le grabo las cosas y se los dejo ahí y se los mando por WhatsApp, entonces cuando él ya necesita después buscarlo porque se le olvidó cómo hacerlo, tiene el video para recordar cómo hacerlo. Entonces también esas estrategias de tecnología que te puedan ayudar a poder conectar más a las personas mayores es genial. Sí. Solange, tengo la parte final, que yo te dije que íbamos a conversar un poco más lúdico, un poco más tranquilo, relajado. Así que el siguiente cuestionario, no un interrogatorio, un cuestionario, ¿ya? Eh, Son 10 preguntas que se utilizan en el método norteamericano de actuación, ¿ya? Que se llama cuestionario Bernard-Pivot. Y es más que nada para que nos relajemos y yo te pueda conocer un poco más, ¿ya? Y así nuestros auditores también, cuando escuchen el podcast, te puedan escuchar. Así que si estás preparada, lista y dispuesta para este set de preguntas, ¿ya? Ya, Así que eh, podemos comenzar, ¿cierto? sí, claro, vámonos. Bien. Dale, no. Entonces, ¿cuál es tu palabra favorita? Gracias. Bien. ¿Qué palabra odias escuchar? Comunismo. Ya. La siguiente pregunta tiene múltiples interpretaciones. Ujú. ¿Qué te causa placer? Un rico café. Bien. ¿Qué te desagrada? ¿Qué me desagrada? Oye, es que ahí hay varios temas, Hay pero una lista grande. así, lo voy a acotar más. ¿Qué me desagrada actualmente? El gobierno de Chile. Bien. ¿Por qué te desagrada? La verdad, si no aquí no hay libertad de expresión. Eh, Porque no está haciendo las cosas como debería hacer. Muchas promesas y, y Mucho nada, ruido, pocas nueces. mucho ruido y pocas nueces, sí. Bien. Esta es una pregunta más íntima. ¿Qué sonido o ruido te encanta? El sonido de las cascadas del agua, así, cuando voy, o al mar, ese sonido me encanta, me ¿Qué, relaja mucho. qué sonido o ruido te desagrada? Las bombas, los sonidos como de la policía, de las bombas, Mm, de las alarmas, La eso como que no me paliza. gusta. La baliza, sí. Mm. La siguiente pregunta es tu utilización de la libertad de expresión. Ujú. ¿Cuál es tu chuchada favorita? ¿Mi qué? Tu chuchada, tu garabato favorito. Mi, ch- Tu oh, palabra chuta. soez. Mi balada, em, así textual, No, sí, no, si no hay problema, libertad de expresión. así como, bota la wea, así. Bien, interesante. Porque eso, claro, cuando uno enfrenta una frustración, puta. Bota la wea, así, Pero ese es como, así como con la claro, expresión. así con todo, así como, ¡ah! Em, si tuvieras que elegir otra profesión o oficio, ¿cuál harías? Medicina. Medicina. ¿Qué profesión jamás harías? Jamás haría. Yo creo que arquitectura, ¿Alguna razón porque soy particular? mala haciendo manualidades, haciendo los Ah, planos, esas cosas como que no me veo como en eso de armando cosas así. No. bien, interesante. La siguiente pregunta es una pregunta espiritual. Si Dios y el cielo existen, ¿qué le dirías a Dios cuando llegue a las puertas del cielo? Wow. Yo creo que me perdone por los pensamientos que de repente he tenido y que no son dignos de merecer el perdón de repente. A veces uno tiene pensamientos que van contra la vida y atentan contra eso y no, obviamente no están alineados a lo espiritual y eso creo que le pediría como perdón, porque él te da la oportunidad de vivir todos los días. Entonces cuando tú tienes unos pensamientos medio extraños,
le diría que, perdón por eso. Bien. Mm. Solange Martínez, nuestra CEO de Salud Health. ¿Cuáles son tus redes para que la gente te pueda ubicar? ¿Tienes supongo que tienes sitio web también, ¿cierto? ¿Cómo te Sí, ubicamos? ¿Cómo te ubicamos? wow, nosotros estamos por todos lados. Bueno, tenemos TikTok, Salud Here. Bueno, ahí tenemos poquitos seguidores porque en realidad lo abrí hace poquito el TikTok, así Ujú, que de a poquito lo he ido nutriendo. Facebook, Instagram, Salud Here. Página web que está ahora, lo vamos a estar con algunas modificaciones, pero mientras tanto estamos con www.saludhere.cl, ujú. YouTube, Salud Here, Twitter, @her_salud, y en el caso de mis redes personales, el Instagram, @sol_elisam, ¿ya? Ahí Ahí vamos me a pueden... dejar todo esto, lo vamos a dejar los links, así que no te preocupes por eso. Y Es- LinkedIn, Solange Martínez Jofre, mi LinkedIn. ahí nos tenemos que buscar, porque no estamos Sí, conectados por LinkedIn, pero tenemos que conectarnos por ahí, ahí. ahí tenemos que conectarnos. Ahí Muy tenemos bien. que conectarnos. Bueno, primero que todo, de verdad, quiero dar las gracias por esta entrevista que tuvimos el día de hoy, eh, celebrando, conmemorando esta fecha con una mujer power, una mujer potente. Me encantó conversar contigo, me pareció que son temas para una larga conversación de todos los sentidos. Mm. Y si tú quieres dejar algún mensaje final, alguna palabra, te doy este espacio de un minuto para que te puedan escuchar nuestros auditores y las personas que van a ver este espacio a través de YouTube. Bueno, primero que todo, Orlando, yo te agradezco enormemente esta invitación que tú me hiciste ahora en Capital Rock. Ya fue un agrado compartir contigo esta entrevista. Lo pasé genial. Sobre todo porque hoy día es el día de la mujer, así que también muchas gracias por todas esas palabras que me dijiste y todo. Son un halago para mí, y aparte que igual te impulsan a seguir adelante, porque uno siga en el emprendimiento. Y en relación al tema que estábamos conversando, yo creo que acercarnos más como familia, ya creo que se ha desintegrado un poco esto del concepto de familia a partir del progresismo y del globalismo, que es algo que, bueno, que obviamente da para largo, ¿no es cierto? Sí, Pero creo que nosotros como personas, como seres humanos, tenemos y estamos formados o hemos sido creados para amar a otra persona, a lo mejor para formar familia, para cuidarse y todo. Yo creo que eso es a lo que hay que enfocarse, a amarse, quererse, respetarse. Y lo más importante, comunicarse entre las personas, perdonarse también es algo súper importante para seguir adelante. eh, y si tienes a tus papás, a tus abuelos, a algún tío, abuelo, qué sé yo, disfrutarlo, compartir con ellos y de repente a saludarlo, llevarle algo rico, ya escucharlo, darse un tiempo para estar con ellos y para disfrutarlo, porque la vida es corta, uno ahora en este tiempo vive el momento, vive el presente. Uno no sabe lo que te puede pasar, así que eso más que nada y ser feliz dentro de lo que se pueda. sí. Y defender tus ideales, que en este caso es defender la libertad de nuestro país, que es lo que nosotros queremos y por lo menos a lo que yo también estoy luchando diariamente para Sí. eso. Bueno, Solange, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenida aquí a Líderes Capital Rock. Que tengas un muy buen día y muchas gracias por participar de esta entrevista. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos, muchas gracias. Chao, chao.